Muchas gracias. Vamos entonces a leer en la palabra del Señor. Y quisiera tomar la lectura en el capítulo 11 de Lucas. El capítulo 11 del Evangelio de Lucas y leer desde el versículo 29. Dice la palabra del Señor: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y confiamos que el Señor nos va a ayudar con la exposición de su santa palabra. Bueno, una vez más, bienvenidos. Gracias por estar acá para escuchar la predicación del Evangelio. Si usted escuchó la lectura o la siguió en su Biblia, se habrá dado cuenta que este relato comienza con el Señor Jesucristo diciendo: esta generación es mala. ¿Y por qué el Señor dijo que la generación era mala? El Señor mismo lo explicó y dijo: demanda señal. Esta generación es mala porque está demandando una señal. Alguien dirá, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Muy importante. De hecho, extremadamente importante. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 también nos dice, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Una y otra vez la palabra de Dios insiste en este punto y quisiera que todos lo entiendan desde el principio de este mensaje. La salvación no tiene que ver con señales, no tiene que ver con obras, no tiene que ver con algo que nosotros hacemos o que nosotros producimos para mostrar que somos salvos. La salvación es completamente un acto que ocurre cuando un pecador coloca toda su fe y su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor dijo: esta generación es mala porque esta generación está pidiendo, demanda una señal. En la mente de muchas personas, la salvación está ligada con algo que hagamos o con algo que no tenemos que dejar de hacer. Pero cualquier versión de esto es tomar completamente fuera lo que la palabra de Dios dice en muchas ocasiones, que la salvación es solamente por medio de la obra de Jesucristo y que solamente nuestra fe en Él nos puede dar la salvación. Es Jesucristo y solo Jesucristo el que puede salvar. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nadie más nos puede salvar. No hay ninguna señal que se pueda hacer. Cuando estas personas hablaban de una señal, estaban hablando de un milagro. Ustedes saben que el Señor hizo muchos milagros. Alimentó 5,000 personas, resucitó muertos, sanó paralíticos, ciegos. Y muchas de las personas estaban dando más importancia a estas señales, a estos milagros, que a lo que Jesucristo mismo estaba diciendo. Y pongan mucha atención en esta parte. El Señor está diciendo: esa es la razón por la cual esta generación es mala, porque quiere ver señal. ¿Han escuchado ustedes alguna vez un refrán que dice ver para creer? Esto está basado en algo que dijo Tomás cuando él dijo: yo no creeré si yo no lo veo. Pero la Biblia enseña lo contrario. Tomás lo dijo y el Señor lo reprendió. El Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron
y creyeron. En otras palabras, bienaventurados, felices, bendecidos son los que no ven nada y sin embargo creen. O por ponerlo de otra manera, el mundo dice ver para creer. Jesucristo dice creer para ver. ¿No os he dicho que si creéis verás la gloria de Dios? Entonces, el pecado en el mundo es producto de la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Pero ese pecado se manifiesta en la incredulidad de no rendirse totalmente a Jesucristo por la fe para poder entonces tener la seguridad eterna de la salvación. Esta generación es mala, esta generación solo demanda señal. Y el Señor dice enseguida, señal no le será dada, sino solo la señal de Jonás. ¿Cuál es esa señal de Jonás? Hasta los más jovencitos habrán escuchado eso. La historia de Jonás en el vientre del gran pez. No sé si ustedes saben ese corito, lo cantábamos en algunas partes en Venezuela. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso la mar profunda, la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió, porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Estuve leyendo las noticias el otro día, bueno, hace unos meses, en febrero. Un venezolano estaba en Punta Arenas, eso queda en el sur de este continente, en Chile. Estaba haciendo algo con un bote, estaba con su papá, dos venezolanos, y vino una ballena jorobada. El video lo pueden buscar en YouTube, no tienen que creerme si no quieren, pero búsquenlo en YouTube. La ballena se tragó al venezolano. Estuvo solamente como 3 segundos en el vientre de la ballena. Y si ustedes leen la historia, van a ver que dicen los expertos supuestamente que la ballena no lo pasó a su estómago porque la garganta era muy estrecha. Y se ve el video, el muchacho en el bote, viene la ballena, brinca y toma al muchacho dentro de él y se mete en el agua. Y el papá que estaba en otro bote comienza a gritar desesperado y decir, bueno, imagínense, si tú ves a su hijo que se lo está tragando una ballena. Y viene el muchacho y de repente sale otra vez. La ballena lo escupió. Se dio cuenta que no se lo podía tragar y lo soltó. Lo primero que viene a mi mente, y cualquier persona familiarizada con la Biblia, es pensar en Jonás, que estuvo en el vientre de un pez. Pero cuando entrevistan al muchacho, ¿sabe lo que él dijo? Esto me hizo acordar de Pinocho. No sé si ustedes han visto la historia de Pinocho, que también se lo toma una ballena. No mencionó nada de Jonás, no mencionó nada de la Biblia, no le dio gracias a Dios. Él estuvo, no en el vientre, pero estuvo en la boca de la ballena, su cuerpo entero. Él dice que sintió toda la parte gelatinosa de los labios. Imagínense esa experiencia. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es algo que va mucho más allá de lo interesante que pueda ser la historia que les acaba de contar. Está diciendo, la única señal que le voy a dar a las personas para que la crean es la señal de Jonás. ¿A qué se refería el Señor? Como Jonás, dice el Mateo, que cuenta esto con otras palabras diferentes, dice Mateo que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, asimismo el Hijo del Hombre será sepultado por 3 días. ¿Cuál es la señal de Jonás que el Señor está diciendo? Su muerte y su resurrección. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando Él fue a la cruz, mis pecados fueron sobre Él. Y ustedes, queridos amigos, los pecados suyos también. Los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre Jesucristo. Si la salvación tuviese que depender de algo que yo haga o algo que deje de hacer, la muerte de Jesucristo sería insuficiente y habría que añadir algo más. Pero cuando apreciamos la magnitud de la obra de la cruz, cuando podemos entender lo que significó que Jesucristo viniera al mundo como un hombre a morir en la cruz, allí pudiéramos entender que su muerte y su resurrección son la verdadera señal que necesitamos para poder estar seguros de ser salvos. No señal será dada, sino solo la señal de Jonás. El Señor Jesucristo. Tenemos que ir a la cruz otra vez. Muchas veces creo que en el mundo occidental estamos tan acostumbrados a la cruz, y sobre todo en nuestros países de América Latina,
por la religión popular. Estamos tan acostumbrados a ver la cruz en Semana Santa, las procesiones, las películas de la muerte del Señor. Estamos tan acostumbrados que no apreciamos de verdad lo que significa que el Señor haya muerto en la cruz. Si usted pudiera pensar en este momento, fueron mis pecados los que hicieron que Él fuera allí. No solamente mis pecados, sino que Él lo hizo movido por amor hacia mí. Él me amó tanto a mí que no quería que yo tuviese que perderme. Y por eso la obra de Jesucristo es 100% eficaz para salvar a un pecador. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Sigue diciendo el versículo entonces que el relato acerca de cómo los ninivitas, las personas de la ciudad de Nínive, se arrepintieron a la predicación de Jonás. El hermano Mr. Higgins lo dijo el otro día en la predicación en inglés, cómo Jonás, cuando salió de la ballena, él enseguida fue a cumplir la misión que se le había dado de predicarle a la gente de Nínive arrepentimiento porque había un juicio venidero. Ellos no vieron ninguna señal. Jonás no hizo ningún milagro delante de ellos. Jonás no les dijo ninguna otra cosa. Les dijo, hay un juicio venidero, pero el Señor los puede rescatar y salvar de ese juicio si ustedes se arrepienten y confían en Él. El hermano Higgins lo enfatizó cuando estaba predicando también aquella vez. Arrepentirse, la gente solamente lo relaciona con un remordimiento. Hago algo malo y me siento mal. No lo debe haber hecho. No, eso lo hice mal. Me equivoqué. No, eso está mal. Pero remordimiento no es arrepentirse. Remordimiento quiere decir me siento mal porque lo hice. Arrepentimiento no es un sentimiento, no es una emoción que se siente. Arrepentimiento es una acción de dar la media vuelta al pecado para ir a Jesucristo. Creo que la otra vez puse el ejemplo aquí o en la reunión en inglés, que recién llegado a Australia conduciendo el vehículo antes de los GPS, antes de los Google Maps, Waze, todas esas cosas, yo iba por una dirección y me di cuenta que iba mal. Estaba perdido. Yo no quería admitirlo. Mi esposa me decía, vamos mal. Y yo decía, no, vamos bien. Y por un momento me di cuenta que estaba mal. Remordimiento hubiera sido, sí, lo hice mal. No, voy mal. Y no hacer nada. Sentirme mal. Arrepentirse, ¿qué es? Detenerse. Dar la vuelta. Pero quedarse parado. No, ir a la dirección correcta. Cuando predicamos arrepentimiento para perdón de pecados en Jesucristo, estamos diciendo eso, hay que detenerse y dar la vuelta e ir a Cristo. Porque si yo voy manejando por la dirección equivocada, doy la vuelta, pero me quedo parado, no voy a llegar a ninguna parte. Y queremos decirle, Jesucristo está allí mismo esperando. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y hace buenas obras y paga los diezmos y te porta bien y hace todo lo demás, ¿serás salvo? ¿Así dice el versículo? No. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias a Dios por su don inefable. Y entonces nombra otro caso aquí también, el Señor hablando sobre esta generación mala que solo quería ver señales. Y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para ver a Salomón. Y dice, y aún hay uno más grande que Salomón en este lugar. Esa reina del sur, como se le llama aquí, Candace, reina de los etíopes, había escuchado en un país lejano acerca de la fama de Salomón. Ella se interesó, ella buscó, fue hasta donde estaba Salomón, miró, observó, vio todo. Y ella finalmente creyó en la grandeza de Salomón. ¿Y sabe lo que dijo en aquel momento? Ella dijo, ni aún la mitad se me había contado. Mira lo que hizo ella. Ella no esperó por un milagro a donde estaba para poder ir a ver a Salomón. Ella oyó, ella buscó y ella encontró.
Eso es el Evangelio. No esperar por ninguna otra señal. La palabra de Dios ha sido presentada, creemos claramente, aquí. Sin adornos, sin entretenimiento extra, sin promesa de prosperidad, sin promesa de ninguna otra cosa. El Evangelio se ha predicado. Y estamos diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Aquella mujer fue hasta donde estaba Salomón, lo buscó. Y cuando llegó allá, ella no dijo, no, yo no creo, esto no puede ser verdad, esto no es todo, esto puede ser mentira, esto debe ser un show que me montaron acá para que yo creyera, ¿no? Dice la Biblia que cuando lo vio, se quedó sin aliento, se quedó sin palabras al ver la grandeza de Salomón. Amigos, hemos tratado de presentar a Jesucristo aquí en estas reuniones de predicación de la palabra de Dios en español y en inglés. Hemos tratado de mostrarle a Jesucristo el Salvador. No nos predicamos a nosotros mismos. No pedimos nada de usted. No queremos obligarle a usted a nada. Pero otra vez nuestro deber y responsabilidad es mostrarle a Jesucristo y queremos decirle, Él es el Salvador. No solo un buen Salvador, Él es el Salvador de los pecadores. Y queremos que usted también pueda ser como esta mujer que está buscando. Por eso usted ha venido acá. Sin duda alguna, alguien lo invitó y usted muy amablemente, quizás por aprecio a la persona que lo invitó o genuinamente está buscando de la salvación, pero por la razón que sea. No es suficiente con buscar. Hay que dar el paso final de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. El domingo voy a dar mi testimonio en inglés, pero voy a contar brevemente, quizás la semana que viene lo haga después. Cuando yo fui salvo, yo era un niño de 8 años. Ese día entendí que era un pecador. Yo no tuve que firmar nada, no tuve que hacer una promesa a un hombre, no tuve que... Yo donde estaba sentado en la reunión, estaba tan convencido de mi pecado, que yo en ese momento, yo agaché mi cabeza y dije, Señor, yo sé que soy un pecador, yo sé que estoy perdido, Señor, sálvame. Y yo le creí a su palabra y Él me salvó. Y todos estos años que han pasado desde aquel día hasta el día de hoy, han habido problemas en mi vida, sí lo ha habido todo eso, pero una cosa que yo sé, Él me salvó. Él me hizo hijo de Dios para siempre. Él perdonó mis pecados y doy gracias a Él que es así. Y lo he dicho otra vez y lo digo y otra vez. Yo estaría desesperado si mi salvación tuviera que depender de mí. Y doy gracias a Dios que es todo por Él. Y mi vida cristiana no es para ser salvo, sino es para agradar al que me salvó. Lo hago por amor, no por miedo. Lo hago para poder mostrarle a Él cuánto le amo. Y finalmente, cuando Él dice otra vez en cuanto a Jonás, vuelve a mostrar algo bien importante. Él dice, el Señor es mayor que Salomón, el Señor es mayor que Jonás. Él dijo, aquí hay uno más grande que Salomón. Aquí hay uno que es más grande que Jonás. ¿Quién es ese? Jesucristo. Más grande que el hombre más sabio de la tierra, que fue Salomón. Más grande que Jonás, que fue tragado por un pez, no como el venezolano, solo unos segundos, sino que estuvo 3 días allí y sobrevivió. Amigos, Jesucristo, otra vez, es el Salvador, porque Él murió en la cruz llevando el castigo de tus pecados y porque resucitó de los muertos, porque salió de la tumba, porque vive, porque con su cuerpo humano que salió de la tumba glorificado fue recibido al cielo. Y por eso sabemos que nosotros también vamos a ser recibidos al cielo algún día. Amigos, cree en el Señor Jesucristo y usted será salva, usted será salvo. Vamos a orar.